Muy buenas tardes a todos. Es la hora, por tanto, comenzamos ya. Muchísimas gracias por su asistencia, como siempre. Y hoy ofrecemos la quinta conferencia que está dedicada al sepulcro mural del doctor Juan de Grado en la Catedral de Zamora, que supongo que todos conocemos, en la capilla de San Juan Evangelista, a los pies de la nave meridional de la catedral. Pues damos comienzo. Les decía que íbamos a ofrecer unas notas biográficas sobre este personaje tan destacado en la Zamora de transición de finales del siglo XV a comienzos del siglo XVI. Él nació en torno al año 1442 en Asturias. Su origen es, por tanto, asturiano. ¿No se oye? ¿No se oye? Es que no sé qué hacer. A ver, ahora. A ver si el técnico arregla esto. A ver, probando. ¿Se oye mejor? ¿Se oye mejor, Antonio? No es que quiero que escuches, si no. ¿Ahora mejor? Vamos a ver, si es posible. Bueno, les decía que primero vamos a ofrecer unas notas biográficas sobre este personaje tan destacado, tan importante en la Zamora a finales de la Edad Media, en el paso de finales del siglo XV a los años iniciales del siglo XVI. El doctor Juan de Grado no es zamorano, ya el propio apellido nos dice la procedencia, Grado en Asturias, por tanto su origen es asturiano. Allí nacería en torno al año 1442. Toda su vida ocupa pues la segunda mitad del siglo XV. Él falleció en el año 1507. Estuvo en la Universidad de Salamanca y allí adquirió el grado de bachiller. Y después marchó a Roma y allí adquirió el título de doctor. Doctor en decretos, es decir, doctor en leyes. Él era especialista en leyes. Sabemos por las publicaciones que se han realizado en los últimos años, en este caso concreto de lo de abad comendatario, lo sabemos por las investigaciones de don Florián Ferrero. Fue abad comendatario del Imperial Monasterio Cisterciense de Valparaíso. Pero allí tuvo un percance. Se peleó con el abad reformador, con fray Pedro de León, y esto le acarreó la excomunión. O sea, era un hombre, al parecer, violento, digámoslo así, ¿no? O que tenía episodios de ira. Esto le marcó. Sin embargo, poco a poco fue disfrutando de diversos beneficios eclesiásticos, claro, en las diócesis de Salamanca y Zamora. Y además fue adquiriendo numerosas propiedades rústicas y urbanas aquí en la capital y en otros pueblos de la diócesis. Era un hombre muy hacendado. Tenía muchos bienes y le producían bienes económicos. Tenía tierras, tenía casas, tenía corrales, tenía huertas, tenía de todo. Fundamentalmente, digo, aquí en Zamora y también en Sayago. También fue promotor de las artes. Él, según nos cuenta Cuadrado, que llegó a ver parte de lo que quedó del monasterio de Valparaíso, mandó hacer un claustro para ese monasterio. Y nos dice que había ménsulas con ángeles donde ponía doctor Grado. O sea que aquel claustro se hizo en la época de don Juan de Grado. También edificó la antigua iglesia de San Miguel de Fresno de Sayago, que no es la actual. La actual era ermita y la iglesia era
la antigua, de ella solamente queda la bóveda y parte de los muros perimetrales. Y dentro se hizo el cementerio de la localidad. Por tanto, no estamos hablando de la iglesia actual, sino de una iglesia antigua de la cual quedan restos, que luego veremos. Y también hizo la reforma de las iglesias de Piñuel y Figueruela de Sayago. Estuvo muy vinculado a la zona de Sayago. Y por último, adquirió la capilla catedralicia, que hoy llamamos de San Juan Evangelista, donde está la pila bautismal, que había sido fundada por el obispo don Suero Pérez de Velasco, el que está enterrado aquí, en este lado del crucero, como dijimos el otro día. La había edificado en el siglo XIII. Él la adquirió, la dedicó a San Juan Evangelista, él se llamaba Juan, por tanto a San Juan Evangelista, y la destinó a panteón personal. Por eso decimos la capilla del doctor Juan de Grado. Luego, es un hombre tardomedieval, pero también participa de una mentalidad renacentista, humanista. Era un hombre preocupado por cultivarse, un hombre preocupado por la cultura y fundamentalmente por los libros. Tenía una cultura libresca. Era un hombre culto y tenía los libros en alta estima. ¿Humanista qué significa? ¿O por qué digo que era humanista? Porque en su casa tenía un estudio. Los italianos lo llamaban el studiolo. Es decir, una estancia doméstica dedicada a la lectura personal y a su cultivo intelectual. O sea que él pasaba tiempo en ese estudio leyendo. Por tanto, era un hombre de una vasta cultura. Le gustaban los libros y leía libros. Porque hay quien tiene muchos libros y no los lee, pero él sí, leía. En su testamento deja su biblioteca a la Catedral de Zamora a condición de que se haga una librería. En aquellos tiempos, en las catedrales se hacían estancias que se llamaban librerías, que eran donde estaban los libros. Entonces él dice en su testamento que dona los libros a la catedral en el caso de que se hiciera librería, que nunca se hizo. Aquí en Castilla y León tenemos, por ejemplo, librería en León, después veremos, en Segovia también, etcétera, pero en Zamora no hubo librería. Y en su testamento nos dice qué libros tenían. Y son libros de leyes, él estaba dedicado al derecho, libros litúrgicos y también libros devocionales. Dice así en su testamento: ítem mando que si en la iglesia mayor, donde yo soy canónigo, hicieren una librería, que le den todos mis libros para ella. ¿Y qué libros tenía? No voy a leer todos porque es un párrafo bastante largo, pero me voy a fijar en algunos que luego tienen su repercusión en el campo de las artes aquí en Zamora. Pues, por ejemplo, el Foro de las Leyes de Castilla glosado, las leyes del estilo, premáticas y otras cosas, muchas de leyes y ordenamientos de este reino, un misal según la orden romana, el misal romano, un sacramental, 3 breviarios de molde, es decir, impresos, 3 diornales, un libro de las horas de Nuestra Señora y de la Cruz, que esos libros de finales del siglo XV que se editaban en París en la imprenta de Piguchet influyeron muchísimo, sobre todo en la sillería de coro, y de Santi Espíritu y de difuntos y otros muchos tratados de devociones. Por tanto, libros de leyes, libros litúrgicos y libros devocionales. Y entre esos libros había algunos que estaban ilustrados con grabados, con estampas, y esos fueron tomados por los artistas para hacer, sobre todo, la sillería coral. Bien, y llegó a ser canónigo de la Catedral de Zamora, pero no dignidad de la catedral. Es decir, no fue deán, no fue chantre, no fue doctoral, no fue magistral, no fue maestrescuela, un canónigo, sin más. Por tanto, era canónigo
pertenecía al Cabildo de Zamora, pero no tuvo la categoría de dignidad. Hemos hablado de que ha sido un promotor artístico y ahí les he traído dos fotografías. Una, la Fuente de Valparaíso. En la antigua carretera que nos llevaba de Zamora a Salamanca, parábamos algunas veces a la Fuente de Valparaíso. Pues esa es una ménsula que procede del monasterio de Valparaíso. Y es el ángel con esa filacteria donde dice Doctor Grado. Y a la derecha vemos un escudo, que es su escudo personal, el escudo familiar, su blasón, el blasón de los Grado. Y eso está en la iglesia, en la antigua iglesia de Fresno de Sayago. Es el mismo escudo que después veremos en el sepulcro. Bien, pues una vez que hemos dado unas pocas notas biográficas sobre el personaje, nos vamos a fijar ahora en la obra artística de la cual fue promotor, que es su sepulcro en la capilla de San Juan Evangelista. Ahí tenemos una fotografía del sepulcro mural, todo entero. En el muro septentrional de la capilla mandó construir su sepulcro, que es una obra extraordinaria por su gran calidad técnica y por su interesante programa iconográfico. Yo suelo decir que el doctor Grado lo tenía todo pesado, contado y medido. Nada sobra y creo que casi nada falta. Se supone que el promotor, el doctor Juan de Grado, intervino decisivamente con sus cultos conocimientos. Hemos dicho que era un hombre cultivado, un hombre de cultura libresca, un hombre preocupado por la intelectualidad, un hombre que manejaba los libros. Por tanto, si era culto y tenía muchos conocimientos, es de suponer que intervino decisivamente en la elaboración de ese sepulcro, fijando o marcando la iconografía. Al igual que hizo también en la sillería coral. Cuando hablemos de la sillería coral, volveremos a hablar de este personaje y cómo intervino en el contrato de la sillería. De todas formas, hoy ya daremos algún aperitivo. Este sepulcro estaba finalizado antes de que él hiciera testamento en el año 1507. Por tanto, podemos decir 1500-1507 es la cronología la cual podemos datar este sepulcro. Dice así en el testamento: la mi capilla del señor San Juan, que está en la dicha iglesia mayor, donde yo tengo hecha mi sepultura. Por tanto, en 1507 el sepulcro ya estaba hecho. Bien, este sepulcro ha sido estudiado y bastante ponderado por todos los que lo han tratado. Por ejemplo, Cuadrado en el año 1861, Garnacho, Street, el arquitecto inglés que pasa por aquí por Zamora en 1865, Gómez Moreno en el año 27. Bueno, él estuvo aquí en el año 1905, pero publicó su catálogo en 1927. La doctora Ramos de Castro, María José Redondo Cantera, Yarza Loaces, Tejedor Micó y yo mismo en el año 2017. ¿En qué materiales está realizado? En piedra arenisca, la mayor parte del sepulcro, y en alabastro. Y en alabastro solamente es el frente superior, porque hay dos, el inferior y el superior. Pues el frente superior, la cama donde está recostado y también la figura del yacente, el bulto del yacente. Eso está realizado en alabastro. Todo lo demás es piedra arenisca. Vamos a ir describiéndolo. En los pilares que flanquean el nicho sepulcral hay figuras. Bueno, tengo que hacer una breve introducción a esto. Hay temas que son importantes, fundamentales, y hay temas que son secundarios en la obra. Y los secundarios es lo que solemos llamar marginalia, es decir, lo que se coloca al margen. Evidentemente, estas esculturas no tienen la misma importancia que el Calvario que está arriba o que la figura del yacente. Por tanto, hay algunas cosas que son marginales, marginalia, y otras cosas que son de primera magnitud, importantes. Bueno, pues estas obras son de la marginalia. Son las figuras de los pilares que flanquean, digo, el nicho sepulcral. ¿Y qué vemos ahí? Pues en la foto de la izquierda vemos a un atlante, es un personaje masculino, que parece que está levantando la repisa con sus propias manos. Es un atlante.
que lo podríamos también llamar Telamón. En esa misma fotografía, a la derecha, vemos un monstruo, una quimera, para entendernos. Y luego, en la fotografía de la derecha, vemos de nuevo a otro Atlante y un contorsionista, porque tiene una mano colocada sobre la repisa, sosteniendo la repisa, y la otra mano la tiene al final del florón. Por tanto, como un contorsionista, más que un Atlante. Más figuras. Aquí aparecen 4 personajes. El último, del extremo derecho, está decapitado, está mutilado, no conserva la cabeza. Pero fíjense en un detalle. En el extremo izquierdo hay una mujer con una vestidura talar. Y en el extremo derecho hay una figura sin cabeza con vestidura talar. Y las 2 figuras centrales son masculinas. Por tanto, sospecho que la de la derecha también es femenina. ¿A quiénes representan? Evidentemente, los personajes masculinos a personajes del Antiguo Testamento. Se solían representar con tocados de tipo morisco, con vestiduras muy ampulosas, no talares, como en este caso, y solían tener o una filacteria, una banda, una cinta, que contendría una inscripción. A veces no se hace la inscripción, pero significa que nos transmiten un mensaje, y a veces también libros, como en este caso. El de la derecha, por ejemplo, centro derecha, tiene un libro en la mano derecha y en la izquierda sostiene una filacteria. Por tanto, esos 2 personajes son del Antiguo Testamento, veterotestamentarios. Y los laterales, evidentemente no hay profetisas en el Antiguo Testamento, pero teniendo en cuenta que este era un hombre humanista, que en la sillería de coro, hecha por esos años también, aparecen las sibilas, posiblemente esas 2 figuras fuesen femeninas y serían las sibilas. Es decir, las profetisas paganas que anunciaron la futura venida del Mesías o el futuro misterio pascual de Cristo, como aparecen también en las puertas del acceso del coro al trascoro. Por tanto, una nota humanista dentro de la obra, que es una obra totalmente tardogótica. Más las figuras de los pilares que flanquean el nicho sepulcral. Aquí tenemos, más arriba, 2 lectores acuclillados, en la foto de la izquierda, ¿los ven? Están en cuclillas y tienen los libros abiertos, por tanto son unos lectores. Y a la derecha, la fotografía, 2 contorsionistas, que tienen las extremidades inferiores que no sabemos casi ni dónde empiezan ni dónde acaban. ¿De acuerdo? Un ejercicio, supongo, bastante curioso para quien los esculpiera. Por tanto, lectores y contorsionistas. Eso es decoración marginal. Lo mismo que esto. Estos no son los temas principales del sepulcro, son temas secundarios. ¿Y qué vemos aquí? Pues una cenefa que cierra el nicho sepulcral y que está realizada a trépano. Es decir, esculpida también a modo de relieve, pero resaltado sobre un vacío, sobre algo vano. ¿De acuerdo? Esto le da muchísima plasticidad a la escultura, porque se ve lo que está macizo, lo que está esculpido, y se ve lo que está vacío detrás. Por tanto, le da mucho mayor resalte. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues lo propio, las hojas, la hojarasca, que es muy típica de esta época. Hay algunos ejemplos más aquí en Zamora, por ejemplo, en el convento de San Francisco, en la portada que se ve desde la carretera, y también animales, pero que suelen ser animales fantásticos. Aquí los artistas se recrean en sus, es decir, como en los monstruos de Goya, lo que le dice la razón, o lo que se imagina la razón. Ahora, estos 2 personajes sí forman parte de lo principal. Lo mismo que los personajes del Antiguo Testamento y las sibilas, ahora aparecen San Pablo a la izquierda y San Pedro a la derecha. Sabemos quiénes son, ¿por qué? Porque San Pablo tiene un libro que hace alusión a sus epístolas y tiene una espada por doble alusión, porque él dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, y también porque fue decapitado.
Por tanto, por esos dos motivos, la iconografía le ha colocado a San Pablo, el apóstol de los gentiles, la espada. Y luego también por el rostro, por la cabeza. A San Pablo se le suele representar calvo. El de la derecha es San Pedro. Tiene de nuevo también un libro abierto que puede hacer alusión a las cartas de San Pedro o también al Evangelio. Y colgando del brazo las llaves, ¿vale? Las llaves del reino de los cielos. Y luego, si contraponen las dos cabezas, verán que se distinguen perfectamente. San Pedro siempre con una barba luenga, gruesa. Aquí está muy graciosa con esos rizos. Bien, ¿por qué están aquí San Pedro y San Pablo? Porque son considerados columnas de la Iglesia, sin más. Están enmarcando el nicho principal, el nicho sepulcral, por tanto, columnas de la Iglesia, Pedro y Pablo. Volvemos de nuevo a la decoración marginal. Aquí tenemos las cenefas bueno, es una cenefa, pero he dividido la foto para que se pueda ver mejor, de la jamba izquierda. A la izquierda aparece un ahorcado, que puede ser una representación del castigo del avaro. Después, en el centro, niños entre ramaje y también con animales. Digo yo que, bueno, está en una posición lúdica, de jugueteo entre los vegetales y los animales. Y finalmente aparece un niño abriendo las fauces. ¿De qué? Pues puede ser el niño, es decir, puede ser uno de los trabajos de Hércules. Recordemos que en la imprenta de Antón de Centenera, poquitos años antes, se había editado aquí, en Zamora, los trabajos de Hércules. Y uno de ellos es luchar contra el león de Nemea. Pues se le representa como niño, porque es un trabajo de fuerza de Hércules en su época infantil, según la mitología. Y en la jamba derecha tenemos, si aquel era Hércules, que se asimila también en aquella época por el humanismo a Cristo, vencedor del mal, tenemos aquí ahora también a Sansón, que está desquijarando al león de Timná. Eso a la izquierda. En el centro, una sirena y un ave. Y a la derecha, como vimos anteriormente también, un niño en actitud lúdica colgándose de las ramas. Ya en el arco solio, pero por fuera, hay un cairelado. El cairelado es como una especie de puntilla que se hace en los arcos. Puede ser un arco liso, puede ser un arco con festones, con relieves, etc. Y en este caso, el cairelado del arco solio tiene a dos ángeles volanderos que portan los arma Christi. Eso es una expresión latina que significa los instrumentos de la pasión. En este caso, concretamente, tiene un martillo, uno, y el otro, los 3 clavos. Nos vamos ya a la zona superior del nicho sepulcral. Y ahí tenemos el Calvario. Después lo vamos a ver con detalle. Pero bueno, podemos hacer un pequeño comentario. Cristo está en el centro de la composición, está sobre un cráneo, porque el monte Calvario, el monte Golgota, significa calavera. Y también hay una tradición judía que dice que Jesús, bueno, la tradición es cristiana, Jesús murió en el monte Calvario, la tradición judía es que en el Calvario estaba el cadáver de Adán. Por eso, en muchas representaciones, la sangre de Cristo derramada en la cruz riega el cráneo de Adán para hacerlo revivir. Más o menos sería como una extensión de lo que llamamos nosotros descendió a los infiernos, para liberar a los justos que estaban esperando la venida de Cristo. Y luego, a un lado y a otro, están los malhechores que crucificaron con él. El de la izquierda, el que llamamos el buen ladrón, el de la derecha, y el de la izquierda, el que llamamos el mal ladrón. Bueno, en lenguaje coloquial, vulgar. Son los dos personajes que
crucificaron con él en el Calvario. Al lado izquierdo está la Virgen dolorosa. Tiene las manos cruzadas sobre el pecho y está de pie, siguiendo el himno del Stabat Mater. Stabat significa que estaba firme, no vaída o desmayada, sino que estaba firme junto a la cruz de Jesús. Y en el lado derecho, con las manos juntas, el discípulo amado, que la tradición hace coincidir con San Juan Evangelista. ¿Por qué? Porque aparece en el cuarto Evangelio, en el Evangelio de San Juan. Y luego, en la parte baja, tenemos a dos ángeles que están de rodillas con cálices en las manos. Esto es interesante, porque ¿qué nos quiere decir esa representación? Que la sangre de Cristo derramada en el Calvario es la misma que se ofrece a través del vino eucarístico en la Eucaristía. ¿Comprenden? Por eso los ángeles tienen cálices en las manos. Y en el centro hay un perro entre cardina, entre vegetales. Algunos creen que pueda representar al pueblo judío. Yo creo que no. Creo más bien lo siguiente. Bueno, se lo voy a contar después también. El perro, en el bestiario medieval, significa la envidia. Hay perros que pelean entre sí por un hueso. Entonces, hay un texto bíblico que dice, por envidia del diablo entró el pecado en el mundo. Si está ahí representado un perro, puede ser el mensaje, palpable, de que Cristo ha vencido al demonio, que por su envidia hizo que entrase el pecado en el mundo. Ahí tenemos de nuevo a Cristo, ya está muerto, porque de la llaga del costado sale la sangre a borbotones, como era en relieve, como era costumbre también en aquella época, y luego los dos malhechores. El de la izquierda increpando a Jesús, baja de la cruz, sálvate a ti mismo y también a nosotros, y el de la derecha que sumisamente dice, lo único que hace es una oración, acuérdate de mí, Señor, cuando llegues a tu reino. Como verán, Cristo está crucificado, pero ellos están atados a los troncos de árbol. Aquí tenemos a la Virgen María, más de cerca, y al discípulo amado. Y he colocado ahí las repisas sobre las que van colocadas estas figuras, que de nuevo es decoración marginal. Son dos dragones con cuellos entrelazados en la repisa de la Virgen y dos niños desnudos en la repisa de San Juan Evangelista. Ahí tenemos a los ángeles recogiendo la sangre de Cristo. Vayan fijándose en el tipo del tratamiento que hace el artista del pelo, de los dedos, que son largos y finos, de los pliegues, que tiene abundancia de pliegues, son muy característicos, para ver después cotejar con otras obras de este mismo autor al que yo lo atribuyo. Ahí tenemos el perro, en el caso de Zamora, a la izquierda, y en el caso de la derecha, no hace mucho descubrí en la Catedral Vieja de Salamanca un perro casi idéntico y en la misma posición. Parece como una aldaba de una puerta, en su colocación. Les comentaba el texto bíblico de Sabiduría 2:24 que dice, por la envidia del diablo entró el pecado en el mundo. Así que si el animal que representa la envidia es el perro y está aquí, pues posiblemente lo que quiera representar el artista es que Cristo ha vencido el pecado que había entrado por el diablo, por la envidia del diablo. Y luego en la zona superior, en la zona más alta, lo que tenemos ahí es un friso con una carrera o una batalla de jinetes. Todos están sobre sus caballos, es una cosa como muy naif, muy pueril, muy poco trabajada. Posiblemente no sea del maestro que realizó el sepulcro, sino de aquellos colaboradores suyos, porque no tienen la misma finura, la misma categoría plástica de las cosas que hemos visto hasta ahora. Luego, algo importante, en los últimos años
Hay una corriente en la historia del arte, una corriente investigadora, que procura encontrar las fuentes gráficas de las cuales se sirven los artistas como referencias para concebir su propia obra. Entonces, pero eso, por ejemplo, pasa en el siglo de oro, en la pintura del barroco. Pues ya hay muchos estudios sobre en qué se fijó Velázquez o en qué se fijó Murillo para crear tal o cual obra. Eso podemos remontarlo incluso hasta esta época. ¿Por qué? Sobre todo con la invención de la imprenta a finales del siglo XV, se comienzan a hacer muchísimas estampas, lo que llamamos grabados, también se llaman estampas, que se imprimían, se hacía a la plancha, xilografías en madera, se entintaba, se pasaba por el tórculo y salían, pues yo qué sé, 500 copias o 1000 copias de una misma plancha, ¿vale? Entonces eso daba la posibilidad de que esa estampa se vendiese y circulase por el país o por toda Europa. De modo que esto nos ayuda a entender por qué hay obras en España que están inspiradas en obras centroeuropeas, por ejemplo. ¿Gracias a qué? No había televisión y no había cine y no había revistas. Gracias a los grabados, las estampas. Entonces, ahí he colocado un calvario del que se sirvió también ya Fernando Gallego para hacer el calvario del retablo de la capilla de San Ildefonso. Es un grabado o una estampa de Martin Schongauer. Era un grabador suizo. Esos arrebolamientos del paño de pureza los vemos también aquí en esta obra. Y aquí vemos también en la estampa 3 ángeles que tienen cálices en las manos para recoger la sangre que cae de las manos de Cristo y también de los pies de Cristo. ¿Comprenden? Y abajo tenemos la Virgen María y San Juan. Y les he colocado aquí, a la derecha, una estampa que, bueno, la he traído porque los 2 malhechores que están crucificados con Cristo o atados a la cruz aparecen también. En la tradición española no, pero en la centroeuropea sí. Y este es un anagramista, IAM de Zoule, también centroeuropeo. Por tanto, la importancia de los grabados o de las estampas que circulaban por toda Europa, que sirvieron de inspiración a los artistas para concebir sus propias obras. ¿De acuerdo? Incluso las copiaban literalmente, otras veces detalles y otras veces la tomaban como motivo de inspiración, pero después la reformaban a su gusto. Por tanto, se puede decir que se trata de una recreación. Vamos ahora ya a la parte central, también, pero al frente inferior, porque hay 2 frentes, el inferior y el superior. El inferior, que es este, está realizado en piedra arenisca y el otro en alabastro. Bien, pues en este inferior tenemos, con carácter especular, porque como si fuese un espejo, se desdobla el tema, a 2 mancebos, bueno, los solemos llamar tenantes, porque tienen el escudo del doctor Grado, que ya vimos en la antigua iglesia de Fresno de Sayago. Y en el zócalo, muy interesante, aparecen perros mordiéndose, lo ven ahí en el centro, mordiéndose, y perros con hueso en la boca. Hablamos antes de la envidia y hablamos del animal que representa la envidia en el bestiario medieval, pues aquí tenemos una representación. Y como es un zócalo y aquello era un friso superior, pues esto no está hecho, digámoslo así, por el artista principal, sino posiblemente por el taller. Quizá tengan curiosidad de saber si todavía están los restos del doctor Juan de Grado en el sepulcro. Pues les diré que lo hemos abierto en una ocasión y no queda absolutamente nada. Nada. Quizá a lo mejor en la época de la Guerra de la Independencia, en el siglo XIX, o en otro momento de bélico, etcétera, pues sacaron los restos y sacaron lo que contuviese la sepultura. Pero hoy no queda absolutamente nada. Sí, un poquito de ceniza, pero nada más.
Bien, otros dos personajes que son femeninos. Ya estos son más complicados de interpretar. La de la izquierda es una mujer que está sentada, está entronizada, tiene una corona como si fuese reina y porta en sus manos un haz de espigas. ¿Qué puede representar? Puede representar la Eucaristía, porque el pan es de trigo. Puede representar también a la Iglesia, el fruto granado. Puede representar la esperanza e incluso la caridad. Y la de la derecha está también entronizada, está también coronada, tiene un cáliz con una forma y tiene un cetro. Puede ser la fe. Puede ser la fe. O también podemos pensar, si son dos figuras femeninas, podemos pensar en las sibilas. Podemos. No digo que representen sibilas, pero podrían representar sibilas. No se descarta la posibilidad o la probabilidad. Sería entonces la sibila helespóntica, la de la izquierda, que también se representa algunas veces con espigas en las manos, y la sibila cumana, que a veces se la representa con un cetro. O pueden también hacer alusión, la explicación más sencilla, el pan de la Eucaristía a la izquierda y el vino de la Eucaristía a la derecha. Por tanto, la interpretación, mientras no haya otras obras para cotejar en las cuales esté claro qué significa, de momento queda en suspenso. Es decir, hay varias posibilidades y ninguna de ellas está cerrada. Nos vamos ya al frente superior. Hemos visto el inferior, ahora el superior. Esto está realizado ya en alabastro, se ve por ese color amarillento, ¿verdad? Y esa piedra ya mucho más dúctil, menos dura que la otra. Pues aquí tenemos el friso completo en la zona de arriba. Está la Virgen entronizada con el niño. La Virgen está siendo coronada por ángeles. La acompañan otros dos ángeles, uno portando una flor y otro un instrumento musical. A ambos lados está el doctor Grado. O sea, de nuevo volvemos a ver otra vez el carácter especular de la obra. A la izquierda está arrodillado con el birrete y a la derecha está arrodillado con un bonete. Condición de clérigo y de doctor. Y luego, como él se llama Juan, los santos patronos son San Juan Bautista y San Juan Evangelista, que son los que aparecen en los extremos. A la izquierda, San Juan Bautista, se le ve una pierna, tiene un libro donde estaría el Cordero, que ha perdido ya, y a la derecha San Juan Evangelista con el cáliz de Aristodemo y con el águila, que es el animal del Tetramorfos que alude a San Juan. Y abajo he colocado lo que es el centro de la composición y también una estampa del maestro de la Pasión de Berlín. Por tanto, otra estampa centroeuropea que pudo manejar el artista para hacer esta composición. De nuevo está la Virgen entronizada, está con el niño y en los laterales, arriba, hay dos ángeles que están descorriendo un cortinaje. Esos mismos ángeles aparecen también aquí. En la fotografía superior hay uno a la izquierda y otro a la derecha que están descorriendo el cortinaje para dejar ver la escena. Ahí tenemos a la izquierda el personaje ese que está corriendo la cortina, está San Juan Bautista y está el doctor Grado con el birrete, ¿vale? Y de él sale una filacteria. Eso significa que está en una actitud orante, ¿vale? Y de rodillas. Y luego, en el ángulo inferior izquierdo se ve una escena. Esa escena la he ampliado en la fotografía de la derecha, arriba. Y se ve a una mujer con una corona fustigando con un látigo a un hombre sobre el cual va a horcajadas. Ese tema está también representado en una misericordia del coro. Ahí les he puesto la fotografía. ¿Y a quién representa? Representa, se suele llamar el Aristóteles cabalgado, a Philips y Aristóteles. Es una leyenda oriental, leyenda. Y la leyenda dice, interesante,
que Aristóteles, el filósofo griego, fue preceptor de Alejandro Magno. Alejandro Magno, joven, pues se dedicaba más a la compañía de las mujeres que a las labores de estadista o bélicas. Entonces, Aristóteles le dijo a Alejandro Magno: cuídate de las mujeres y dedícate a tu labor, que es una labor, digámoslo así, de Estado, ¿vale? De estadista. Philips, que era una cortesana, lo oyó. Y despechada contra Aristóteles le dijo: tú eres viejo, pero si quieres dormir conmigo, solamente te pongo una condición. Vas al patio mañana, al mediodía, en el resistero, y entonces si te pones como si fueses un caballo y me dejas cabalgar sobre ti, te dejo dormir conmigo. Así hizo Aristóteles. Y desde una ventana lo vio Alejandro y le dijo: maestro, ¿cómo eres capaz de recriminarme o reprocharme que yo me dedique más a las mujeres y tú, que eres un gran filósofo, un gran pensador, seas capaz de humillarte de esta manera? ¿Qué significa eso? Claro, nosotros no tenemos los códigos que tenían nuestros antepasados en el siglo XVI, pero esto lo veía alguien ilustrado, como un canónigo o una dignidad del cabildo, y lo entendía perfectamente, porque el mensaje es este: que el hombre se tiene que dejar llevar por la razón y no por la pasión. Bueno, ¿y esto a cuento de qué? Pues a cuento de que don Juan de Grado también fue un clérigo medieval, y los clérigos medievales, no todos, pero algunos, tenían escarceos mujeriles, y él tuvo una hija. Quizás sea esto un aviso a navegantes, para decir: no os pase lo que me pasó a mí. Porque además la hija murió pronto, le había dado una buena dote y luego se la reclamaba al marido y tuvo litigios con él, con su yerno. O sea que se complicó la cosa. Aquí tenemos al otro lado, y está con un bonete, está arrodillado también, en actitud orante, y San Juan Evangelista, que tiene el cáliz de Aristodemo. Es una leyenda que no voy a... Como dice Jesús en el Evangelio, si bebéis veneno no os hará daño, pues entonces a Juan Evangelista le propusieron beber de una copa con una ponzoña, ¿vale?, que estaba envenenada, pero lo bebió y no le sucedió nada. Por eso algunas veces San Juan tiene, como en el caso de aquí, sí, en el segundo cuadro de la derecha, en el nivel inferior, está San Juan con un cáliz y sale un dragoncillo por ese cáliz. Significa que era un vino envenenado. Y lo mismo que San Juan Bautista tenía a Philips y Aristóteles, aquí San Juan Evangelista tiene el águila, aunque está mutilado, ¿eh? Está en el ángulo inferior derecho. Interesante también esto, porque San Juan Evangelista, que es teólogo, se vincula con el águila, que es capaz de elevarse en el vuelo. Sin embargo, San Juan Bautista murió por la veleidad o el capricho de una mujer llamada Salomé. Por eso está bien colocado lo de Philips y Aristóteles junto a San Juan Bautista. También es para entendernos, es como una representación del mundo al revés. También existen más misericordias en la señal y decoro. En una de ellas se ve a un hombre que está tumbado en el suelo, está mostrando de las nalgas, y su mujer y su hijo, o la mujer ayudada por su hijo, le están dando golpes en el trasero. Lo cual, digámoslo así, es lo que se llama técnicamente el mundo al revés. Porque se supone, claro, nuestra mentalidad ya no es esa, pero se supone que en aquella época era el marido o el esposo o el hombre quien agredía a la mujer. Pero eso de que la mujer agrediese al hombre sería algo más difícil. Bien, nos vamos ya a la cama sepulcral y ahí tenemos el busto funerario del yacente. Dice la inscripción lo siguiente. Falta. Sepulcro del doctor Juan de Grado, canónigo de esta iglesia, el cual
restauró esta capilla y la dotó de 2 capellanes. Bueno, eso es lo que dice la inscripción. Por tanto, no hay lugar a dudas de que es el sepulcro de Doctor Grado. También realizado en alabastro. Y lo vamos a ir viendo progresivamente. Ahí tenemos diversas fotografías. El retrato del yacente. Ya hemos visto 2 en la zona superior de la cama. Ahora vemos esto, pero ya de bulto o de alto relieve. Le falta la nariz, está mutilado. Después, está revestido con ornamentos sacerdotales, es decir, con una casulla. Y es una lástima que no se pueda ver la casulla, cómo está labrada, porque es una casulla que imitan los bordados del siglo XVI, finales del XV, principios del XVI, con apóstoles en relieve. Lo ven ahí en la zona central, esa es la casulla. Después, ven ahí también que sostiene un cáliz en sus manos. Esto es interesante porque después, ya en el siglo XVI, más tardíamente, se vuelve a repetir en los 2 sepulcros de los Balbases que están en la capilla del Santísimo, en la capilla de los Balbases también, se llama así. Y luego, a la derecha, acompañando al difunto, está un joven con gesto melancólico, con la mano sobre la mejilla. Y también tiene un libro. Evidentemente ese es el criado de don Juan de Grado. Sabemos que tenía criado porque en un documento de 1500 se cita a Alonso Nieto, criado del doctor Grado. Así que lo quiso representar. Otros representan el perro, que es la fidelidad también, pero en este caso prefirió que fuese representado su criado. Vamos a la zona importante del sepulcro, que es el interior del arcosóleo. ¿Qué tenemos ahí? Pues el árbol de Jesé, es decir, la genealogía de Cristo. Es un tema que aparece en el siglo XIII y después se fue desarrollando cada vez más. Hace alusión a los textos de Mateo y de Lucas que tratan de la genealogía de Cristo, para hacer ver que no solamente es hijo de Dios, sino que también es el hijo del hombre. Es humano, es Dios y es hombre a la vez. Entonces, hay un texto del profeta Isaías que dice: del tronco de Jesé surgirá un vástago. Se está refiriendo al Mesías. Entonces, ahí vemos en la parte inferior, sobre una cama, a Jesé, que es el padre de David. Por eso a Jesús se le llama también el hijo de David. Y después sale un árbol con muchas ramas. Y en los cálices de las ramas, personajes. ¿Quiénes son? Pues son los reyes de Judá. Pero no van identificados. Solamente se identifica a uno por el atributo que mantiene. Y es el primero del nivel inferior en la zona central, a David, pulsando un arpa. Todos los demás son reyes, pero aquí no están identificados. Sí lo están, por ejemplo, en ese grabado del libro de horas de Philippe Guichet, de París, finales del siglo XV, donde aparecen sobre ramas, no sobre los cálices de las flores, sobre ramas con los nombres de los reyes de Judá. Y en la parte baja aparece también, este es un libro francés, Le Château de Labour, 1499, de Pierre Gringore. Aparecen en los dos los reyes de Judá, Jesé, los reyes de Judá, y finalmente, culminando ese árbol, la Virgen con el niño. Y así está precisamente el árbol de Jesé en Zamora, en el sepulcro del doctor Juan de Grado. Arriba del todo, en el centro, está el medio cuerpo de la Virgen con el niño. Ahí ven ustedes a David pulsando el arpa, el único que es identificable, y luego en esos dos grabados anteriores hemos visto que los personajes estaban colocados sobre las ramas, pero aquí están colocados sobre los cálices de las flores. Entonces, ¿de dónde lo tomó? Pues el artista lo tomó de un libro muy famoso, un bestseller en aquella época, que es el Liber Chronicarum, el libro de las crónicas, que se editó en el año 1493.
Ahí tienen un grabado, está todo plagado de grabados de este estilo, con los cálices de las flores. Y también en un libro que es anterior, de Rodrigo Sánchez de Arévalo, que es un segoviano que estuvo en Roma, fue nombrado obispo de Zamora, pero nunca residió aquí. Y él escribió un libro titulado Speculum Vitae Humanae, es decir, el espejo de la vida humana, en el año 1476. Y allí va repasando los oficios eclesiásticos, que es un cardenal, que es un arzobispo, que es un obispo, que es un clérigo, que es un diácono, que tal. Luego los cargos capitulares, que es un chantre, que es un cantor, tal. Virtudes y debilidades de aquellos. Pues bien, eso también puede estar tomado de ahí, de ese libro, o bien de Rodrigo Sánchez de Arévalo, o bien del Liber Chronicarum, que es un libro alemán. Otra cosa interesante. En el año 2001, aquí en la catedral, se celebró la exposición Remembranza de las Edades del Hombre. Entonces, retiraron el plano que cubría 2 arcos óleos que estaban en la capilla de San Juan Evangelista. Y allí se encontraron con 5 piezas realizadas en piedra caliza. Una de ellas es esta Anunciación, descubierta en aquella época. Por tanto, del mismo maestro que hizo el sepulcro mural del doctor Juan de Grado. No sabemos si eso iba destinado al sepulcro, que fuese planteado de mayor envergadura, o que lo quisiese claro, estaba en la capilla, que lo quisiese el doctor Grado para algo, pero no sabemos cuál era su destino. El caso es que apareció y ahora está en el museo, bueno, en el Museo Catedralicio estrictamente no, en la Capilla de Santiago, de la cual hablamos ya otro día. Ahí está el ángel, el arcángel Gabriel, una filacteria con un cetro, que es mensajero divino, la Virgen, que la sorprende leyendo o haciendo sus oraciones, y luego en el centro el búcaro de flores con las 3 flores, que hace alusión a la pureza de María, que es virgen antes, en y después del parto. Y estas 4 figuras. A la izquierda, sentado, San Juan Bautista. Le sigue a la derecha San Marcos, con el león. Más a la derecha, San Lucas, con el toro. Y más a la derecha, Cristo Salvador, que se parece mucho, la verdad es, al que aparece en la portada norte de aquí de la catedral. Y finalmente tenemos ahí, ya a propósito de la autoría, siempre se ha pensado que esta obra podía haber sido hecha por un artista foráneo, pero que guardaba vinculaciones estilísticas con Burgos. Sin embargo, yo he encontrado mayores afinidades con León, con el Centro Artístico de León, que no es descabellado, porque la sillería de coro la hizo el taller de Juan de Bruselas y fueron a León a buscarlo. Trabajó aquí en Zamora, pero estaba en León. Había trabajado antes en Toledo con Rodrigo Alemán, pero viene de León. El deán, que era un hombre, según dicen los documentos, venerable y muy estimado, don Diego Vázquez de Cepeda, tenía un hermano en León. Allí dice que le gustaba mucho la historia, incluso nos comenta cómo fue a San Isidoro de León y con un candil estaba viendo los sepulcros de los reyes leoneses. O sea, el deán. Tenemos también al cantor, Gilarte. Y Gilarte viene de León, para Zamora. Y fue el que hace algún tipo de enmienda para la sillería de coro, ya hablaremos de ello. Por tanto, las referencias estilísticas en aquel momento, artísticas, era León. El foco era León. Nosotros tirábamos a León. Bueno, pues en León hay un escultor llamado, maestro de obras, llamado Juan de Badajoz, que para distinguir el padre del hijo, al padre se le llama Juan de Badajoz el viejo y al hijo Juan de Badajoz el joven. Pues bien, posiblemente sea de Juan de Badajoz el Viejo, maestro mayor de la Catedral de León entre 1499 y 1522, y que fue autor de la librería de la Catedral de León entre el año 1499 y 1505. Veo muchísimas similitudes entre estas imágenes, estas están cogidas de internet, el ángel, los dedos, los pliegues, los cabellos, etc.
Yo creo que puede estar hecho el sepulcro por Juan de Badajoz el Viejo. Y nada, si quieren saber algo más, pues en ese artículo del año 2017, consideraciones en torno al sepulcro de doctor Grado de la Catedral de Zamora en Estudia Zamorensia, que es la revista que edita la UNED aquí en Zamora, y en esas páginas. Y esta es la fotografía final, porque la hemos visto así de pasada y no se veía bien. De todas formas, la Virgen con el niño, que está también sobre ese cáliz en la cúspide del árbol de Jesé. Y con esto hemos terminado.